Bien, queridos profesores, invitados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos el equipo de la Dirección de Artes y Cultura. Quiero presentar al equipo de esta dirección, eh, Marisol Vega, que no está acompañando en este momento, pero está con nosotros Sofía Gómez y Marjorie Galloso. Quiero agradecerle a Carolina Pereira por su generosa participación en este webinar. Ella es la persona más autorizada para hablar de este segmento del sector productivo en Chile y estamos muy agradecidos de su presencia. Lo primero es decirles que este concurso tomó forma bajo el impulso del vicerrector de investigación Pedro Buchón. Luego mencionar que desde el Centro de Innovación, Sebastián Marín, que está con nosotros, su director de Cultura, Gestión de la Innovación, está gestionando una red latinoamericana de universidades para las industrias creativas. Así que Sebastián es un referente y también está gestionando laboratorios de creación multimedial que van a estar localizados en comunicaciones y también en Campo Oriente, y es una iniciativa que están llevando Diego Castro y Valentina Serrati. También creo que está con nosotros Annelise Marín de la Dirección de Transferencia y Desarrollo, que nos va a colaborar con el desarrollo del concurso. De manera que, querámoslo o no, desde las artes hay que tomarse los espacios dentro de este ambiente creativo que se está creando en la universidad. Nosotros, desde la Dirección de Artes y Cultura, hemos pasado meses, literalmente, para dar luz a este concurso que se acaba de lanzar, preguntando, filtrando, evaluando pros, contras, evangelizando por los artistas, poniéndole el pecho a los vientos en contra, pero sobre todo tratando de imaginar si había efectivamente un lugar para nosotros en este concepto. Sabemos que los artistas hacemos obras únicas e irrepetibles. Sabemos que la palabra industria o comercialización es un tabú que provoca más de un tiritón. Y sin embargo, les recuerdo que el grabado tiene más de 500 años, el cine tiene 150, las teleseries tienen como 90. eh, y en una teleserie hay decenas de artistas que crean una vez la música, una escenografía, un guión, y si les va bien se repite hasta el infinito y genera centenares de puestos de trabajo. Yo creo que eso es generar industrias, como la industria de la moda, la edición de revistas, la composición de música, las imágenes para el marketing y para qué sigo. Entonces, quiero compartir con ustedes, antes de darle el paso a Carolina, en una mirada bien en diagonal a las bases de este concurso para que quede lo más claro posible qué es lo particular en esta oportunidad. Les voy a eh, compartir para que las mire, ¿no? Aquí al principio, naturalmente, hacemos un resumen así, pero brevísimo, microscópico, de cuáles son las instituciones de la cultura más importantes que están llevando adelante esto, ¿no es cierto? Por un lado, esto es patrimonio universal de la UNESCO, y luego el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha creado un ecosistema muy interesante desde hace bastantes años, y prueba de ello, por ejemplo, es que la industria del cine se catapultó. Eh, Hoy día tenemos 2 Óscares en Chile, y eso es gracias a una política
gubernamental, una política pública, razón por la cual tenemos aquí a Carolina, pero lo importante es destacar que esto existe, está, y nosotros como Dirección de Artes y Cultura queremos darle una respuesta a nuestros académicos, artistas de las áreas de las artes y queremos proporcionarles una vía, un camino para dar curso a lo que se puede llegar a multiplicar en términos de eh, también de actitud, también de cultura y también de proyectos. Entonces, lo principal es decirles lo siguiente, ustedes están viendo esta parte que dice etapas del concurso. Y la primera, digamos, dice etapa proyectual. Y dice, el concurso tendrá como retribución la formulación de un proyecto prototipable. Premia cinco propuestas a nivel proyectual, es decir, la formulación de un diseño de proyecto. Y luego viene la etapa de ejecución del prototipo mencionado en la primera etapa. Es muy importante para nosotros que se entienda que la etapa proyectual no significa que el proyecto va a tomar carne, por así decirlo, sino que esto va a ser escribir todos los detalles de este proyecto de manera que el comité de fallo tenga la más clara percepción y certeza que el proyecto está analizado desde todos los puntos de vista para constituirse en una apuesta con posibilidades altas de éxito. Y en ese sentido, nosotros en la Dirección de Artes y Cultura nunca hemos propuesto un concurso de esta naturaleza, siempre ha sido basado en el hecho que somos investigadores, que nuestra actividad principal cuando postulamos es, cierto, la creación, pero la investigación conceptual es el dominio que soporta, que le da consistencia al concepto que persigue la creación. Esto es mucho más. En ese sentido, yo he pensado, a lo mejor se puede equiparar a lo que es un proyecto de arquitectura. El proyecto de arquitectura, si no está completamente analizado desde muchos indicadores, eh, y con todos los permisos digamos, ahí en la carpeta, puede ser un desastre. Si el equipo que proyecta no le preguntó a los vecinos si están de acuerdo, ustedes saben lo que puede pasar, un desastre. Y nosotros perseguimos que las personas interesadas en concursar a este proyecto se pregunten de qué se trata mi idea. ¿Qué necesito para hacer la teleserie? ¿Qué necesito para hacer una industria ¿no? que difunda la obra visual de nuestros artistas en la Universidad Católica en papel reciclado, por ejemplo, y que esa revista se puede comercializar en Sudamérica, en Asia, en España, donde sea? Es decir, esto es un pensamiento grande, es un pensamiento a mediano y largo plazo, y todos los detalles tienen que estar contemplados. Evidente que van a haber errores, pero lo importante es que los proyectos se hayan hecho la pregunta. ¿Qué necesito? ¿Necesito una máquina? Si quiero hacer una industria de zapatos de lujo, de alta gama, creativos, que cada zapato sea distinto que el otro, para que realmente tenga un valor agregado artístico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Comprar la máquina que estira el cuero? No sé. Cada cual tiene que ser capaz de vincularse profundamente con su idea. Y para eso entonces se le piden los antecedentes, en que se le pide que describa la problemática, que analice lo que existe, las oportunidades, que defina su objetivo en términos de su audiencia, ¿no?
que investigue el estado del arte en Chile y en el extranjero. De nuevo, ¿cuál es el valor agregado de mi propuesta frente a la propuesta de gente que está en Mendoza haciendo esto? Pues que mi propuesta sea mucho más interesante y eso tiene que estar consignado en la primera etapa. Los participantes, tienen que haber al menos dos académicos de la Universidad Católica, pero piensen, yo creo que es imprescindible tener un ingeniero comercial, porque alguien tiene que estar haciendo los cálculos de cómo se va a comercializar, cómo se va a vender, alguien que se preocupe de comunicaciones, etcétera. Todas esas personas suman ojo, no todas tienen que ser miembros del equipo académico de la Universidad Católica, ¿no? La carta Gantt que nosotros le adjuntamos en la fase es una carta Gantt que contempla 18 meses, pero si usted cree que puede sacar su prototipo, su quiere hacer la teleserie y saca un capítulo, lo saca en 6 meses, bueno, va a tener una cantidad determinada de fondos que usted va a poder repartir mes a mes, si es que usted tiene listados en el lado correcto, digamos, a la izquierda, actividades que se incluyen en la preparación y producción de su capítulo de teleserie. Y ojo, tiene que ser la preproducción, la postproducción, la revisión, ¿no es cierto? A ver qué le faltó a la teleserie, eso también comporta un gasto y tiene que estar reflejado. El equipo, ¿no? Es muy importante, como ya les mencioné, el modelo de negocios. Esto es para ser comercializado. Por lo tanto, tiene que estar muy claro qué gana usted. En este momento, obviamente, nadie va a ganar un peso, pero en el minuto que ese prototipo tiene éxito, bueno, ojalá se haga millonario, ¿no? Eso es lo que esperamos. Una carta de compromiso porque usted, si participa acá, tiene que hacerse el responsable que puede ganar el premio final para hacer su prototipo y puede que lo tenga que hacer y tiene que comprometerse a hacerlo, usted y todo su equipo. O si todo su equipo no está disponible para invertir, tiene que tener la capacidad para reemplazar a las personas que son claves, ¿ya? El financiamiento. En la etapa proyectual vamos a premiar 5 proyectos que son los que están mejor articulados, aquellos que demuestran que el responsable del proyecto ha pensado en todo, que quedan muy pocos hoyos negros, que ha imaginado su propuesta desde muchísimos ángulos, que le ha preguntado a mucha gente, que ha ido a conversar con los arquitectos para saber qué es lo que presentan, ¿no? Y cómo lo presenta, porque los arquitectos cuando hacen un proyecto implica muchísimo dinero, ¿no? Hablamos de millones de dólares y la cosa va en serio. Eh, Después, el concurso, dentro de los 5 ganadores que van a recibir sí o sí su millón de pesos, está el que sacó el más alto puntaje y que recibe 10 millones más para el desarrollo de su prototipo. Eh, en general, nosotros estamos disponibles para ayudarles en toda la humildad de mi modesto conocimiento, voy a estar siempre ahí disponible para conversar, para dar algún consejo, alguna guía. Está Sebastián y están Anelilla también, que son personas que están incorporadas al sistema que fomenta no solo el patentamiento, sino la transferencia efectiva de los productos de las patentes. Lo que nosotros queremos es entrar con productos al sistema productivo del país y hacernos parte. No se extrañen que están las bases
generales, las condiciones generales para la postulación de los concursos, pero tampoco se extrañen que puede que haya contradicciones. No importa, simplemente nos las hacen llegar y vamos resolviendo, ¿no? Y considerando que este concurso apunta a un producto comercializable, todas las postulaciones tienen que haber revisado todos los reglamentos relativos a la propiedad intelectual en la universidad. Hay más de uno, hay que revisarlos todos en el sitio donde están todos esos reglamentos. Y último, antes de pasarle el micrófono a Carolina, eh, el jurado que va a estar compuesto por naturalmente el vicerrector, los directores de transferencia y desarrollo del Centro de Innovación y quien les habla, vamos a estar probablemente acompañados de otras personas que son expertas en el área que se esté postulando. Independiente de eso, los proyectos que sean elegidos o el proyecto que sea elegido como ganador tiene que estar disponible para hacer las modificaciones que le solicite este jurado para ir con el objetivo único de perfeccionar el proyecto de manera que cuando entre a la etapa de ejecución del prototipo, el prototipo sea un éxito que se ajuste, pero rigurosamente a los fondos disponibles. Ese proyecto va a recibir prácticamente 11 millones de pesos. El primer millón lo puede usar en lo que quiera el responsable y en los segundos 10 millones tienen que invertirse estrictamente en la realización del prototipo. Si además necesita más fondos, tiene que asegurarse que los tenga, ¿no? Y por eso que hay inversores ángeles y eso, todo eso está contemplado. Eh, pero no pueden pasarse ni un peso más de los fondos que dice tener al momento de postular. Yo creo que estamos bien con esto. Cualquier otra pregunta, siempre vamos a estar disponibles en la Vicerrectoría de Investigación, las personas que están aquí. Carolina, bienvenida de nuevo. Muchas Muchísimas gracias de gracias. estar con nosotros. Te pasaste. Eres muy generosa con tu tiempo, así que aquí estamos, todos felices de tener. Muchas gracias, Miriam. Bueno, les doy un saludo, gracias a todas las personas que se han conectado, al equipo que organiza esto y que lo deja grabado también y que bueno, sin duda estas conversaciones se comparten. Primero, antes de comenzar, yo tengo una presentación que quería compartir con todos. Pero antes de eso quería agradecer a los profesores que se han conectado, a los académicos, pero sobre todo, bueno, a los estudiantes, a los artistas, también veo que hay algunos colectivos de artistas. Em, Sobre todo agradecer la disposición de la universidad de sumarse, diría yo, a una política pública que se viene trabajando ya desde hace unos años y que habla de cómo la cultura finalmente aporta a la economía de los países. En eso, sin duda, las universidades y la academia son parte de ese aporte, son parte de la gestión de la cultura. A veces invisibilizado incluso el rol de la academia y todo su aporte que tiene al desarrollo cultural, social y finalmente económico del país. Desde esa perspectiva que la Universidad Católica y esta vicerrectoría en particular se abre a tener un concurso que Que finalmente lo que finalmente hace lo que hace es diversificar es fuentes de financiamiento para para los creadores que han decidido ser académicos. Em, Me parece también una posibilidad que es de celebrar. No existe regularmente algo así en Chile, no son muchas las universidades que realizan esto. Hay casos, recuerdo el de la Universidad Católica de Valparaíso, que también hace unos años tenía un concurso interdisciplinar.
Eh, pero me parece que esa es una apertura que una universidad con vocación pública y con responsabilidad en la sociedad ejerce. Así es que eso, antes que cualquier cosa, felicitaciones. Creo que tienen un lugar allí destacado dentro de la gestión a nivel nacional, evidente en la gestión académica, los resultados, etcétera, pero abrirse a el arte también desde un lugar, desde la economía de la cultura o desde cómo em, agregamos valor desde el desarrollo artístico y cultural, es algo que celebramos desde el ministerio y en particular lo celebro muchísimo. Por otra parte, bueno, comentar de estas bases que me parece también una oportunidad enorme. En ese sentido, agradecer al Centro de Innovación de la Universidad Católica que está liderando esta red de iberoamericana de universidades. La verdad es que hicieron su lanzamiento en el MICSUR, un espacio. Tuvimos este año como ministerio un mercado de industrias creativas del sur. Vinieron 9 países de la región y en ellos Sebastián Marín, el vicerrector y por supuesto Miriam y todo el equipo. Increíble tener a la Premio Nacional, además allí hablando, inspirándonos en un espacio donde habían economistas, donde habían gestores culturales, donde habían artistas, donde habían mediadores, donde habían filósofos. Es decir, un lugar donde también convergían en ese espacio, convergen arte, ciencia, cultura. Creo que allí, en ese lugar, el Centro de Innovación UC marcó también una ruta en torno a esta colaboración entre universidades, que hoy día también la tienen consolidada, han tenido financiamientos, están levantando financiamiento y levantando conocimiento al respecto. Así es que eso también se agradece cómo la universidad se va abriendo a estas posibilidades y a lo que desde la política pública estamos impulsando. Ahora comentar, voy a compartir una presentación relativamente breve, pero que me parecía importante también tener un espacio un poquito más, no sé si reflexivo, pero sí de compartir. A nosotros en el rol público siempre nos toca ir directo al grano, directo a lo concreto. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? ¿Cuándo son las fechas de entrega? ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo se cierra? ¿Con quién me reúno? Cosas que son prácticas y que son absolutamente necesarias, pero cuando estamos en un espacio donde la universidad se está abriendo a un concurso de estas características, creo que, y además donde hay académicos y estudiantes de esta universidad, creo que ameritaba también darnos un poquito la vuelta y decir, bueno, vamos a hablar de economía creativa, de economía de la cultura, con un apellido para el desarrollo sostenible. En ese sentido, bueno, una cuña que es bastante interesante, que la mostramos harto nosotros, habla de la economía creativa, tiene el potencial de fomentar el crecimiento económico, la creación de empleos y ganancias de exportación, y a la vez promover la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. Pues para que el progreso sea sostenible, debemos pasar de concebir, planificar e implementar el desarrollo en silos inconexos a tener un enfoque más holístico, abarcando las dimensiones ambiental, económica y social. Eh, Aquí, bueno, decirles que efectivamente este mismo concurso, para ir a algo muy concreto, nos abre otra perspectiva de fuentes de financiamiento. Nosotros mismas desde lo público, las fuentes de financiamiento que tenemos entre los mercados, los fondos públicos que administramos, ahí se me quedó pegado, ahí sí. Eh, Les estaba diciendo que me parecía que este concurso que fomentaba finalmente la interdisciplina era una nueva oportunidad de financiamiento. Muchos de los concursos tienen un monto muy, muy acotado. Este tiene un monto que es... Carolina, no te ¡Ay! escuchamos, se No me apagó tu escuchan nada. micrófono.
Ahí sí, Ahora sí, ahí sí, sí, se apagó ya. tu micrófono cuando estabas Bueno, hablando de los montos. ok, bueno, lo siento. Ahora sí, y les decía que además de que sea interesante que tiene un monto para el proyecto y luego para el prototipo, es interesante también cómo nace, que es una posibilidad interdisciplinar. Eso es parte de lo que la economía creativa trabaja y lo que nosotros hemos intentado impulsar desde la Secretaría de Economía Creativa. En particular, allí el rol de esa secretaría dentro del Ministerio de las Culturas es justamente trabajar con los distintos sectores creativos para potenciar este trabajo interdisciplinar, para potenciar el trabajo en red y fomentar la comercialización, entendiendo que tenemos que vivir de lo que trabajamos, entendiendo que el empleo cultural es un empleo precario, es un empleo estacional, em, es un empleo bastante particular también en términos sociológicos. En los estudios que hay, el grado de amor hacia el trabajo por parte de quienes los desarrollan y la felicidad que provoca también cuando el producto, el bien, diciéndolo en términos económicos, estamos hablando de una obra de teatro, de un guión, una, un sello musical, la gestión de un evento, de un festival, etcétera. Claro, el amor que produce también y la felicidad que tiene ver esos objetivos conseguidos, tiene un potencial de desarrollo social muy, muy bonito también y de inclusión social muy grande. En ese sentido, también los invito a que revisen estas bases con esa perspectiva también de cómo se fomenta ese trabajo colaborativo, cómo se ve em, a otros que parecen a veces lejanos, el ingeniero o el ámbito de la ciencia, más alejado de lo que estamos desarrollando, sin embargo, es básico para generar una propuesta audiovisual interesante. El sonido allí va a ser fundamental también para pensar nuevas formas de sensoriales también y a lo mejor mezclarnos con otro artista visual o artista o personas que estén trabajando en el ámbito literario. Bueno, en fin, creo que el enfoque holístico del propio concurso también aporta a esta economía creativa del país. Ahora, sí, me parecía interesante también hacer un par de comentarios o- o que compartiéramos. Estoy aquí y se me ha quedado pegado nuevamente. Ahí sí. Pensando también en cómo aportamos desde esta interdisciplina, que es algo que no es nuevo, por supuesto. La economía creativa, como decía Miriam al principio, es algo que ocurre desde tiempos inmemoriales, diría yo. O sea, el teatro ha estado presente en la antigua Grecia, en la antigua Roma, y eso ha significado las óperas, el cómo se va trabajando en conjunto entre distintos artistas, entre distintos proveedores también. Eh, Ahora, lo que sí, los cambios sociales, societales, son los que también van generando ciertas urgencias y formas de enfrentar la vida y también la cultura. La cultura y el arte es reflejo finalmente de la sociedad. Y el sector cultural en Chile también es muy reflejo de ello. En ese sentido, hoy día creo que bien vale estas preguntas como en tiempos de urgencias, crisis, complejidades, ¿cierto? A nivel global y local, vale la pena pensar nuevas formas y rutas para evitar la vida social. En ese sentido, donde el pensamiento crítico y el ejercicio de la gestión de la cultura y las artes se encuentra con nuevos desafíos para nuevas formas de comprender, animar y activar la vida cultural, social, económica y ambiental. Cuando hablamos de estas urgencias o crisis y complejidades, claro, está la emergencia ambiental, está la inseguridad alimentaria, el acceso a los alimentos, la malnutrición,
Cuando pensamos nosotros en nuestro país, no lo podemos pensar en las 4 comunas de Santiago con mejores estándares de vida. Evidentemente, nuestra situación a nivel nacional es compleja y en la región latinoamericana lo es. Por lo tanto, también como desde concursos como este, proyectos culturales y desde la propia economía creativa se atiende justamente a estas emergencias. La conflictividad política, social, las violencias que ocurren también, la concentración económica y la incertidumbre económica, tienen respuestas o miradas o servicios, formas de enfrentarlo desde la propia cultura y el arte, desde estas disciplinas. Tenemos brechas de género, brechas económicas, brechas educativas, digitales, que pueden ser atendidas justamente por proyectos de la economía creativa. Las afectaciones post-COVID, que significaron también una serie de desafíos. Nuestro sector, el sector creativo, cultural, fue el de los más afectados y sobre todo el sector de las artes escénicas y la música. Los primeros lugares en cerrarse fueron los teatros, eh, y por lo tanto el arte en vivo sufrió muchísimo y eso significó también repensar mucho sus trayectorias laborales, enfrentar nuevos, ya tenían 2 o 3 empleos, tener un cuarto empleo que permitiera realmente desarrollar, o sea, más bien pagar el dividendo, pagar el sueldo, tener una vida. En ese sentido, creo que hay distintos tipos de proyectos, distintos tipos de objetivos, pero es interesante también cómo desde la cultura no somos ajenos a estas inseguridades o conflictos finalmente que tenemos a nivel global. Las crisis de nuestras democracias, de representación, creo que lo político es parte también de esta mirada que tenemos que tener. Y entonces allí surgen preguntas cuando nos planteamos este ámbito más general, y decimos cómo movilizamos acciones desde las artes que habiliten posibilidades en el ejercicio de la vida cultural, posibilidades nutritivas, digamos, que cobren sentido, que nos marquen, que dejen huella. Por otra parte, cómo empujar formas sostenibles de una escena artística y cultural tan afectada por la propia pandemia, pero tan afectada también por una precariedad estructural. Por eso la invitación a pensar en la comercialización, en, en el mercado cultural como tal, en no tener el temor a hablar de lo económico dentro de la cultura, bueno, tiene que ver también con un reconocimiento a esta precariedad que ha tenido el sector y que requiere una atención desde el Estado y una atención también compartida con otras reparticiones públicas. Eh, en este sentido, nosotros trabajamos de la mano con Corfo, con ProChile. Bueno, otra de las preguntas es cómo dialogar sobre nuevas posibilidades teóricas y prácticas de las artes mientras comprendemos el colapso ambiental que hemos empujado como humanos. Efectivamente, somos parte del problema, pero ¿nos quedaremos allí o somos parte de la solución? Sin duda, la universidad es parte de la solución. Los académicos son parte de las soluciones, los estudiantes también, la comunidad educativa en su conjunto y por supuesto los artistas, los gestores, los cultores. Entonces, ¿cómo nos encontramos allí y cómo aprovechamos oportunidades quizás como este concurso para pensar en proyectos que aporten a una vida cultural más sostenible en su dimensión no solo artística y cultural, sino que también ambiental, social, económica? Eh, en este sentido, desde nuestra visión, empujar nuevas respuestas a estas constantes preguntas parte por dejar de entender la cultura como discursos de representación y pasar a experimentarla como un conjunto de prácticas con consecuencias concretas. Eso también es parte quizás no es dejar uno por otro, eso también lo plantea el autor. Ahora uno va interpretando también, esa es la oportunidad que nos deja el conocimiento y cómo uno también lo va sumando, construyendo, avanzando con sus propias expertices. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar en conjunto, sumar posibilidades.
Sumar nuevas manos, sumar nuevas redes, es parte de lo que propone el ejercicio de la economía creativa, de trabajar de manera conjunta en el sector público y privado, ser amigos de lo privado, eh, pensar qué les sirve y qué no les sirve también, o qué nos sirve a nosotros y qué queremos. Son preguntas que son claves a la hora de plantearnos en la formulación de un proyecto o de una acción más amplia. Bueno, sabemos que hay conceptos en diálogo como la propia creación artística, ¿cierto? El proceso de conocimiento. En eso es interesante, vuelvo a citar el concurso, el tener estas etapas hasta llegar al prototipo. Es interesante pensar en la investigación y la creación porque es un proceso en conjunto para los artistas. Este proceso de conocimiento, de elaboración de este pensamiento crítico. Entonces, la etapa proyectual es interesante que se vea relevada y reconocida al menos esos primeros 5 eh, seleccionados. Por otra parte, la gestión de la cultura y las artes, este proceso también proyectual, proceso creativo, em, es también un proceso que si bien habilita las posibilidades de la creatividad, la expresión humana, las identidades y las memorias a partir de enfoques, metodologías y herramientas prácticas situadas, es también un proceso muy concreto. Es un proceso en donde entonces la creación artística se encuentra con, con la bajada concreta, con cómo lo administro, cómo lo gestiono, cómo lo comunico, porque lo que no se comunica no se ve. Entonces también vamos pensando en proyectos que aparecen, que le hacen sentido a comunidades o que le hacen sentido a un grupo pequeño y lo vamos piloteando y va creciendo. En eso la gestión de la cultura y las artes es fundamental. La gestión cultural, que es distinta a la gestión patrimonial, que también es fundamental. Bueno, lo engloba en realidad la gestión de la cultura y las artes. Por otra parte, la sostenibilidad, y que define la cualidad de un sistema para permanecer y mantenerse a lo largo del tiempo a partir de un uso equilibrado de los medios o recursos de nuestro entorno. Eso es fundamental para un proyecto de economía creativa, o al menos como lo miramos desde el Estado. Sabemos que la industria de la moda, por ejemplo, es una industria que contamina muchísimo. ¿Apuntamos a eso en el fomento de la moda? No. Desde el Estado no apuntamos a la moda que explota en su desarrollo, en su producción, eh, que explota personas finalmente para su concreción. No creemos en esa moda rápida y fácil, sino que creemos en la moda de autor, en lo que va creando también identidad y en los discursos que hay detrás de esa moda. Eso solo como un ejemplo. Ahora, buscamos esas creaciones artísticas o digo las buscamos, suena soberbio, quiero decir, nos parece necesario que aparezcan en escena, fomentarlas desde el Estado, desde el rol que le compete a nosotros, digamos, pero lo que vemos a nivel global es estos conceptos en diálogo que dentro de la economía creativa se hacen evidentes. La agregación de valor va por estar trabajando en conjunto, no por crear una pieza sola, sectorizada. Nuestros fondos culturales a veces nos llevan a esa sectorialización o atomización. Desde la economía creativa lo que buscamos es justamente esa mezcla y dentro de las dimensiones de la sostenibilidad sabemos está la dimensión medioambiental, social, económica. Voy a apurarme un poquito más. Eh, y creemos que la dimensión cultural es fundamental también en esta visión. Hay objetivos hoy día que se ha planteado la Agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible, son 17 objetivos. Eh, Dentro de eso, no hay un objetivo específico para la cultura, sin embargo, está
cruza los distintos objetivos que se plantean acá. Pero sobre todo creo que en los últimos años, bueno, se está apuntando bastante desde cultura con un programa nuevo en torno al trabajo decente. Y creemos que también el trabajo en torno a industria, innovación, infraestructura, así como las ciudades y comunidades sostenibles, el trabajo en torno a ciudades creativas y por supuesto el objetivo 17 de las alianzas para lograr estos objetivos. Dentro de las alianzas finalmente aparece esa colaboración, ese trabajo mancomunado entre lo público y lo privado o entre lo público y lo público que permite también ir avanzando. En arte, cultura y desarrollo sostenible, bueno, vemos cómo nos vamos haciendo preguntas de manera permanente, cómo la cultura y la creatividad aportan a este papel transformador. Cuando hablamos de la cultura decimos, sí, la cultura transforma. Bueno, eso a través de distintos dispositivos, de objetos, de guiones, de espacios, de gestiones, de festivales, de ferias, de mercados. Eh, Vamos conviviendo, vamos produciendo y por lo tanto nos vamos haciendo nuevas preguntas. Eh, También la cultura va permeando y va generando permanentemente estas nuevas formas de vida, las vamos evidenciando. En eso también cómo vamos aportando desde nuestras disciplinas artísticas, nuestras áreas de desarrollo, nuestra área de investigación. Tenemos una serie, aquí hago una pausa, una serie de proyectos de investigación ganadores de Fundart, una serie de proyectos de investigación de las propias universidades y que nos cuesta muchísimo difundirlos y por otra parte que conversen con lo que están realizando los creativos. Entonces, hay una investigación que arroja evidencia sobre un tema, pero quien desarrolla la actividad cultural en el territorio no conoce esa investigación, no logra permearse de ese conocimiento y finalmente sigue desarrollando su acción tal cual y por lo tanto no aprovecha ese conocimiento que ya se ha venido creando desde académicos, como ustedes mismos. Eh, bueno, la cultura y las artes necesita ser protegida y promovida como un bien público al que tengan más acceso a la creación, producción, consumo, participación. Eh, y en este sentido, también los prototipos, los proyectos que se generen podrían colaborar con ámbitos de la propiedad intelectual, con ámbitos de, por ejemplo, facilitar el acceso a ciertos espacios a personas en situación de discapacidad, personas sordas, personas ciegas, por ejemplo. Cómo hacemos mediaciones en los museos, se requieren soluciones en ese tipo cómo trabajamos las películas chilenas y las doblamos a que sean inclusivas. Existen pocos oferentes en esa materia o pocos creativos que están desarrollando eso. Cómo incorporamos la inteligencia artificial, el metaverso, a acciones que favorezcan, por ejemplo, el trabajo en salud, el trabajo en educación, visitas a hospitales, bueno. Por lo tanto, también, claro, decimos, habitamos ecosistemas culturales a escala nacional, a escala local, regional. Es importante esa mirada situada. Es distinto estar en Santiago, estar en la capital regional, que estar en el espacio más local o en el espacio rural. Las potencialidades, los acervos culturales, los saberes y valores que existen son distintos y por lo tanto es importante evidenciarlos, verlos partir de ello también trabajar para no tener proyectos que estén disociados con la comunidad a la que están aportando. Eh, por otra parte, decir que la cultura debe y puede convertirse en un lugar de experimentación donde diseñar los procesos de cambio de narrativas y construcción de un nuevo sistema de valores. Uno en el que nos reconozcamos en una misma especie, con un origen y un futuro común, que sepamos el lugar que ocupamos en relación al resto de los seres que habitan la Tierra. Eso es parte de lo que nos señala la guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural. Aquí, bueno, hablamos más bien de los ODS, qué es lo que ofrecen esta cultura para la sostenibilidad. Podemos ver que hay indicadores temáticos. eh,
Y bueno, cuando pensamos la sostenibilidad desde la cultura y las artes y desde la economía creativa, lo pensamos así en interdisciplina, en ecosistema, es decir, donde hay organizaciones, artistas, cultores, proveedores, académicos, públicos, todos interactuando en un espacio. Por otra parte, la intersectorialidad, donde trabajamos desde la cultura, también con otros sectores, como el sector de la salud, por ejemplo, como el sector del transporte, como el sector de la agricultura, de las ciencias y, por supuesto, esta perspectiva territorial de la que les hablaba anteriormente. Em, Nos pensamos, al igual que en la Agenda 2030, es interesante esta perspectiva. Em, Pensamos también en este que no es suficiente con crear. ¿No? Decimos, pero bueno, ¿no estamos ya bien si estamos haciendo un proceso de expresión, estamos generando conocimiento, generando pensamiento crítico? Eh, claro, es importante crear, pero la cultura y el arte pueden convertirse en un lugar de experimentación donde diseñar los procesos de cambio de narrativas y construcción de nuevas convivencias. En ese sentido, es suficiente crear, pero también es importante cómo esa creación le llega a otros, cómo le aporta a otros, cómo comunica con otros. Dejo hasta acá la presentación y abro un espacio también para un diálogo, consultas, impresiones. Y bueno, muchas gracias por este tiempo de escucha. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Ha sido extraordinariamente nutritiva tu presentación, la forma en cómo tú abordas el concepto me parece muy eh, iluminador. Yo quisiera ahora llevar la discusión a un plano más concreto, porque estamos ya a 5 minutos del fin de este webinar, y me gustaría conocer. Te muteaste, Miriam. Ya. Gracias, sí, parece que toco mi teclado y así por el arte de magia lo vas. La verdad es que me gustaría mucho que tú nos ofrecieras unos 2 o 3 ejemplos específicos de situaciones en las cuales se juntaron actores alrededor de un proyecto, pero lo más importante, Carolina, en este caso, la Universidad Católica tiene un universo limitado de actores, por así llamarlo. ¿Ah? Es decir, nosotros, por ejemplo, no tenemos música popular en la Universidad Católica como tiene la ProJazz. Nosotros tenemos una escuela de diseño, tenemos una escuela de arte que es conceptualmente muy fuerte, es muy robusta, pero no está, por ejemplo, orientado, por decirte algo, a la realización de murales, no está orientado al diseño de afiches y ese tipo de cosas. Entonces, y la música que se produce en nuestra universidad es una música experimental en general, no está orientada a la música comercial, no está orientada a la música de cine, de teleserie. Entonces, considerando esas características de nuestra universidad y considerando tu experticia, tu experiencia después de haber visto mucho, ¿qué ejemplos referenciales podrías Súper. en este momento ofrecer? Sí. Mira, un caso muy concreto tiene que ver con cuando hablamos de mezclarnos entre disciplinas y tal. Si nosotros tenemos música clásica y es un acervo, digamos, en la universidad, pero también tenemos carreras de ingeniería. Hay un caso interesante que está ocurriendo hoy día en museos, incluso 8 museos que están trabajando con OLA, con Ópera Latinoamérica, han estado también em, haciendo videos
videos en versión muy avanzada, quiero decir, aplicando tecnología, para luego poder proyectarlos en Oculus, en realidad aumentada. ¿Eso qué significa? Que vamos viendo la infraestructura del lugar, por lo tanto, es imposible que un teatro solo pueda desarrollar ese proyecto. Requiere unos desarrolladores audiovisuales, gente que sepa de desarrollo tecnológico y requiere, por supuesto, a los técnicos del propio espacio. O sea, requiere al director artístico, al coordinador técnico, que puedan también indicar cómo eso funciona y cómo se proyecta luego en el metaverso, en este mundo virtual. Y esto tú lo puedes ver en Oculus, pero también lo puedes distribuir digitalmente y por lo tanto puede ser visto por programadores de obras a nivel internacional, Europa, Asia, qué sé yo, y decir, esta es la infraestructura que tenemos, estos son los músicos que tenemos, em, y en eso estamos viendo que requiere, por lo tanto, la reunión de distintos agentes. ¿Ya? Lo audiovisual, desde la música, desde el teatro, etcétera, etcétera. Eso es un caso particular. Em, Otro caso, bueno, eso se usa mucho, lo de las aplicaciones y generar algún prototipo para, por ejemplo, para, qué sé yo, los niños que van a vacunar, entonces ven un video, una acción más relajante. em, y por lo tanto allí el teatro, la música, la danza, etcétera, es parte de eso. Otro tipo de acciones que son muy, no sé si... Ahí perdí la imagen, ahí sí. Otro tipo de acciones que he visto también y que funcionan, tiene que ver con, hay una plataforma, por ejemplo, que es como el Netflix, pero de la música chilena. Esa es una plataforma, una etiquetera, ¿ya? Entonces también allí se han reunido y difunden allí todos estos catálogos de música y se puede comprar entradas, eso se mide, por lo tanto también la cantidad de gente que usa esa plataforma recibe una cantidad de dinero. Existen otros proyectos como por ejemplo el plan de gestión de un museo. Eso es un plan de gestión, es un modelo de gestión, es un documento escrito. Pero desarrollar un plan de gestión no es una actividad que puede desarrollar una sola persona. Requiere la interdisciplina y requiere hacer costos, requiere hacer un plan de comunicaciones, requiere mirar cómo eso va a funcionar, los horarios, y para ello requiere también puesta en práctica una marcha blanca. Entonces, en ese sentido, tiene una etapa de proyecto y de prototipo que lo interesante que tiene es que en general hay muchos espacios que no tienen sus planes de gestión cultural desarrollados o no los tienen actualizados y por lo tanto no tienen centros de costos bien afinados, no tienen formas de ventas de entrada, un buen análisis de los públicos para hacer las ventas de entrada. Eso requiere una mirada interdisciplinar también. Hay otro tipo de proyectos que tienen que ver como por ejemplo pasarelas de moda, en donde también allí se reúnen artistas de diseño de vestuario, pero también museógrafos, también artistas escénicos. Para poner en escena esta moda se trabaja con marcas tanto nacionales o internacionales y allí también hay retribuciones. Otros aspectos que son interesantes son las exhibiciones de arte contemporáneo, con performance, con especie de festival. Eso también es interesante, si bien son únicas en el tiempo cuando llevan una performance, es interesante también porque cuando están empaquetadas, tú lo vendes como un producto. Tengo una obra que dura 15 minutos en el espacio público. Esto se desarrolla, tiene este nivel de ambientación, tiene estos actores, esta cantidad de gente que participa
este vestuario, por lo tanto trabajo también con comunidades que me desarrollan ese vestuario, tal guión, y esto dura tanto. Se ocupa en este espacio y por lo tanto se vende como un paquete al municipio, al centro cultural, al teatro, al ministerio, qué sé yo, que esté programando acciones al gobierno regional, en fin. Em, Creo que es interesante también cuando uno ve proyectos como hay plataformas de crowdfunding, eh, que es, que es como de juntar recursos masivamente. Sin embargo, creo que más que eso, que es lo que ha estado de moda, como hacer la aplicación para el celular, hacer el cuento crowdfunding, tiene que ver con los proyectos que están desarrollando. Pensemos en que a veces no es necesario ir a inventar algo muy nuevo, sino que cómo le aplico, le agrego valor a lo que yo ya vengo desarrollando. Piensen que allí está la expertise que tienen ustedes. Por lo tanto, si estoy trabajando en el ámbito del teatro o de la música clásica, bueno, y tengo las partituras, ¿cómo digitalizo esas partituras y las pongo a comercializar? ¿Cómo las puedo vender? ¿Cómo lo trabajo con esta editorial? En Chile hay una sola editorial que tiene todas las partituras y no están hoy día, a pesar de ser un mercado, a pesar de que hay mucho de esto, bueno, ahí usted sabe mejor que nadie, Miriam, eso, no lo tenemos mapeado como para exportar. Entonces, y eso se exportan, son exportaciones de servicios que se producen en otros países. Nosotros exportamos mucho películas, series, publicidad, mucho el sector audiovisual, es de los mayores exportadores de servicios en Chile. Em, Sin embargo, el videojuego es un área que nacen exportando también. Sin embargo, todavía estamos muy atrasados en las artes escénicas, en la música respecto a otros países. El diseño tiene muchísimo que aportar allí, desde la creación de objetos hasta el diseño de servicios. Nosotros vamos a tener ahora en noviembre el mes del diseño enfocado en los juegos. Y allí vemos, claro, los juegos que aportan al desarrollo cognitivo en el ámbito de la salud. La creación de un juego, de un manual, de un juego de mesa, de una estrategia, de un juego de estrategia, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Y si le sumo música, le sumo nuevos medios, bueno, termino armando otro tipo de prototipo. No sé si ahí hay una variante Sí, de ejemplo. sí, sí, por supuesto. Eso es muy interesante todo lo que tú has nombrado y creo que nosotros podemos desde la universidad inspirarnos en esto para que nuestros profesoras puedan desarrollar nuevos objetos de creación y comercialización. Yo quiero agradecerte, estamos 5 minutos pasados. Quiero agradecerte por tu generosidad, tu tiempo. Quiero agradecer a todos los profesores y tenemos también público de otros segmentos. Agradecerles a todos los que han participado en este webinar, la presencia de todos, eh, la presencia de Sebastián, no sé si llegó Annelise, y por supuesto nuestro equipo que está conformado por Jaime Romero, Sofía Gómez, Marjorie Galloso y no, y esos somos los que somos. Muchas gracias y quien quiera que tenga una pregunta, por favor, envíela a la Dirección de Artes y Cultura. Muchas gracias. Muchas Un gracias, placer. que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós.